Yo creo que con esta explicación queda aún más claro, después de haber escuchado a Leandro Zafale la vez pasada y habiendo hecho este recorderis de instrumentos regulatorios, en que estamos en Colombia y para dónde vamos. Tal vez pudiéramos hacer un par de preguntas de aclaración en este momento, pero en todo caso al final intentar hacer un panel un poco más sugestivo, más provocativo en términos de las preguntas y de las reflexiones. Voy a tomar una pregunta acá para Aurelio y tal vez otra. Ahí hay dos preguntas. Aquí están. Buenas noches. Hay dos cosas que me surgen de inquietudes de la presentación. Pues tengo un montón de cosas que preguntarle, pero me voy a limitar a dos cosas concréticas. Cuando usted habla del papel que desempeña el IETS en la evaluación de tecnologías en esta regulación basada en valor, además porque cuando uno habla de precios de medicamentos es imposible no acordarse de la historia del lápiz de Milton Friedman y toda la lora que se echaba F. Hayek con el tema del sistema de formación de precios. Cuando usted habla de esta regulación basada en valor y el papel del IETS, le surge a uno una duda sobre, porque van a evaluar cuál es básicamente el valor agregado de la nueva molécula que va a entrar al mercado. ¿Por qué el IETS no actúa en ese aspecto en particular en el procedimiento de concesión de patentes que se da ante la SIG? Porque básicamente los criterios de altura inventiva y novedad están ahí, en el papel que está desarrollando el IETS. Y pues casos hemos estudiado dentro de la misma cátedra de cómo realmente muchas moléculas que se patentan no tienen altura inventiva, no hay novedad realmente, y entonces uno dice, el papel del IETS, ¿por qué solamente se da en el tema de seguridad del consumidor y no en el tema de precios ex ante cuando hay un monopolio legalmente constituido como es la patente? Y la otra inquietud que me surge, me genera mucha curiosidad que en su presentación usted no habló del tema de valores máximos de recobro. Y seguramente, como es de hecho la posición de la viceministra en este momento, es porque ustedes no consideran que eso sea una intervención regulatoria del mercado. Es decir, que no es una intervención en el precio del mercado. Pero lo que esconde esa afirmación de que no es una intervención regulatoria de los precios de los medicamentos es el hecho de que el pagador en ese caso, que pues es el comprador, es digamos, hay una suerte de monopsonio ahí con el ADRES en la medida en que el ADRES es el que gira los recursos para el pago de esos medicamentos y esas terapias. Y es algo que uno siente que o no es consciente dentro del discurso del Ministerio de Salud en este momento, o deliberadamente no lo quieren abordar como un tema de que realmente hay un mercado imperfecto donde hay un solo comprador y ustedes sí están haciendo una regulación muy directa del mercado de medicamentos, pues porque es precisamente un mercado con un único comprador. Entonces, como un par de comentarios suyos ahí sobre esas dos inquietudes que me surgen, le agradecería mucho. Siquiera solo fueron dos. Bueno, el primero es, hay que pensar en cuando la legislación, la ley 1438 establece el papel del IETS, le da unas competencias específicas. El IETS se crea con unas competencias de ley que es para ayudar a tomar decisiones de política pública mediante la generación de información sobre efectividad, seguridad e impacto económico de nuevas tecnologías, la generación de protocolos, guías de práctica clínica, entre otras. Entonces, desde la misma ley se establece que esas son las competencias del instituto. Pensar que este tipo de agencias, que es como funcionan en el mundo, como asesores de los ministerios de salud, tengan un papel dentro de los procesos de asignación o definición de patentes, es otra cosa completamente diferente, porque estaríamos hablando de un cambio en la arquitectura de cómo los países otorgan las patentes. Entonces, hoy, ¿por qué no? Porque por competencias de ley las tiene establecidas así el IETS. Mi pregunta no es jurídica, mi pregunta es de política pública, de política del ministerio, pues porque claramente la ley es la ley, yo soy abogado, pero la pregunta no va por ahí, porque es claro que las competencias están definidas, es como si yo pretendiera que el Ministerio de Salud regulara un tema relacionado con
educación. Esa es una definición de política pública mucho más amplia, que no solamente puede entrar el Ministerio de Salud a intervenir en decisiones de otorgamiento de patentes, que en este caso hace otro sector diferente. Nosotros participamos y nosotros tenemos intervenciones en la construcción de la política de propiedad intelectual, pero en este caso es una política que es mucho más amplia y una discusión que yo claramente si no pudiera entrar a responder. De todas maneras, reconociendo que pueden existir esas limitaciones dentro del proceso de definición y asignación de patentes, ¿qué se está haciendo con este mecanismo? Es garantizar que, independiente de que usted tenga una patente o no, cuando usted solicite registro en el país, en Colombia, va a haber una entidad que va a evaluar el valor de ese medicamento con respecto a los competidores. Y ahí, como tú mencionaste un poco a Hayek, a Friedman, cuando hablamos del valor, en este caso estamos hablando del beneficio terapéutico del medicamento en función de los desenlaces clínicos relevantes para los pacientes. Esos desenlaces clínicos relevantes para los pacientes se van a definir en el IETS a partir de un proceso de consulta con expertos clínicos con los mismos pacientes. Entonces, si bien uno pensaría que es una definición restrictiva de lo que es valor, porque estoy hablando de efectividad y seguridad, en realidad es una definición más amplia, puesto que la definición de lo que es efectividad y seguridad va a ser una construcción del Instituto de Relación Tecnológica en Salud en el momento en que se analice ese medicamento. Entonces, por supuesto, hay una discusión grande en ese momento, qué es el valor de una tecnología en salud, y uno se puede quedar solamente en el análisis de esos desenlaces clínicos, pero hay un valor para el paciente, hay un valor, efectos de externalidades en el sistema de investigación, es decir, hay una gran cantidad de beneficios que pueden hacer parte de la definición de lo que es el valor de una tecnología, pero aquí estamos hablando que como sistema de salud vamos a priorizar esos medicamentos que generen mayor valor en términos de los desenlaces de salud para el paciente. Con respecto a la segunda pregunta, por supuesto, la política farmacéutica no la agotan estas tres estrategias. Y aparte de valores máximos de recobro, están estrategias como los techos de gasto de tecnologías. Es decir, hay múltiples y muchas más estrategias que desde el ministerio se están adelantando para contribuir a controlar el gasto en salud. Los valores máximos de recobro, por supuesto, nosotros hemos dicho, y desde el ministerio se ha insistido, claramente eso va a tener un efecto sobre los precios, pero no es una fijación de precios en el sentido de la Comisión Nacional de Precios, donde usted establece un precio máximo de venta para el sistema en Colombia, independiente de que la transacción la haga en el canal comercial institucional. Aquí no estamos estableciendo un precio máximo de venta. Estamos estableciendo que como pagador tenemos unos recursos que son limitados, tenemos un presupuesto que tenemos que gastarlo de la manera más eficiente posible. Y con esta metodología lo que estamos es reduciendo la dispersión en lo que el gobierno paga para una misma tecnología. Para ese mismo principio activo hay una dispersión muy grande en lo que la ADRE se está pagando sobre ese medicamento. El valor máximo de recobro establece un valor que va o que espera contribuya a reducir esa dispersión en eso que estamos pagando como sistema, pero no se está estableciendo un precio máximo de venta en el mercado. Esa es la diferenciación. Por supuesto que tiene efectos y claramente la cadena se tiene que ajustar, pero es una forma de intervención muy diferente. El techo de gasto de tecnologías y otras estrategias que también se van a adelantar necesariamente son intervenciones en el mercado, pero que no son intervenciones de una regulación directa en el precio, como sí lo es la definición de precios basados en el valor o la definición de precios basados en referenciación internacional. Aquí, te quería hacer una pregunta en relación con los componentes que integran ese valor de los nuevos medicamentos, y en algún momento se ha pensado tener en cuenta la trayectoria precisamente, digamos, de esos nuevos medicamentos en términos de ensayos clínicos que se han realizado. Porque cuando uno mira la historia de algunos medicamentos que llegan al país, se da cuenta uno que los sujetos participantes de estos ensayos clínicos han sido puestos por países en vía de desarrollo, particularmente como Colombia, Perú, Ecuador, y los países donde es la casa farmacéutica original del pionero, pues son los que menos sujetos de investigación ponen, ¿no? Cuando uno mira el equilibrio, pues la transferencia de beneficios no resulta en términos de los costos. ¿Eso puede entrar en ese componente de valor?
Si no le entendí mal a Claudia, aquí vieron un componente de evaluación de evidencia, ¿cierto? De apreciación de evidencia. Ok. Pero no es tanto de pensar en la evidencia como tal, sino en quién puso los sujetos de investigación. Es decir, claramente si logras el registro y si tienes el medicamento, pues es porque hay algún soporte de evidencia en términos de seguridad y eficacia y por eso tiene el registro. Pero para efectos de regular el costo, digamos que buena parte de la crítica que se ha hecho en muchos medicamentos es que se los vendes a unos costos muy altos a los países que precisamente pusieron la mayor parte de los sujetos de investigación para lograr precisamente esa evidencia. El IETS justamente lo que va a hacer es darle palo a la evidencia, ¿sí? En ese proceso de evaluación. Obviamente vamos a tener una limitación, y es que al momento de solicitar registro, la fuente de evidencia va a ser muy limitada. Pero entonces nos enfrentábamos allí como sistema, como sociedad, a un dilema. O esperamos a que se genere más investigación para poder establecer un precio basado en valor y mientras tanto el precio quedaría libre, o reconociendo que al momento de solicitar registro la base de evidencia aún es muy limitada, en muchos casos restringida a ensayos clínicos, y sobre esa evidencia al menos tratamos de establecer cuál es el valor, el beneficio adicional de ese medicamento para establecer un precio. Se tomó esa decisión, esa segunda alternativa. Obviamente, allí en el momento en que el IETS hace esa evaluación, no solamente va a tener en cuenta únicamente ensayos clínicos, sino que se podrá tener ahí en ese momento toda la evidencia que pueda haber disponible, por limitada que pueda ser. Sí, pero yo no me refiero tanto a la evidencia en sí misma, sino, es decir, el precio en contraste con quien pone los sujetos. Por ejemplo, hay algunos medicamentos que cuando uno revisa en la página de Clinical Trials y mira en dónde más se han hecho los ensayos clínicos, el mayor número de participantes de sujetos de investigación provienen de América Latina. Y es a donde después, cuando ya tiene el registro, llega más alto, más caro el medicamento. Y puede que tengas la evidencia total y funcione y perfecto, pero somos los que ponemos, digámoslo así, ponemos los sujetos, entonces debería haber o sea, uno espera, por lo menos desde una perspectiva también crítica y desde una perspectiva ética, que el medicamento llegue más barato porque fue donde pusimos finalmente los sujetos, ¿no? De donde se saca la evidencia y es donde finalmente nos termina costando más y le termina costando más al sistema porque pone los sujetos, pero además va a poner en últimas el costo más alto. Hay dos discusiones. Uno es cómo y dónde se desarrolla la investigación clínica, ¿sí? En muchos casos son estudios multicéntricos que también incluyen población europea, que también incluye países de alto ingreso, porque justamente para los requisitos regulatorios en otros países debe tener poblaciones de ellos. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, aprobaciones de NICE requieren que haya tenido pacientes en Inglaterra. Entonces, no necesariamente todos son realizados con población de acá. Entonces, suelen ser estudios multicéntricos. Eso es lo primero. Y lo otro, si eso se traduce o no, o debería o no traducir en un menor precio para nosotros, es una discusión que pues habrá que mirarla con otras lupas, pero esta definición independiente de dónde se haya desarrollado el ensayo clínico con qué población, lo que se va a hacer es evaluar esa evidencia y esos resultados. Si fue un estudio multicéntrico, pero no demostró evidencia, pues probablemente el precio no tenga por qué ser más alto. Y eso es lo que trata de entrar a controlar esta metodología. Voy a parar aquí las preguntas para dar paso al panel, para garantizar que en el panel se promueva este diálogo. Gracias, Aurelio. Me encantaron las preguntas, a pesar de lo largas que pudieron estar. La última que tú hiciste acerca de la remuneración de precio en función del costo ético de los países que estamos poniendo los pacientes en los ensayos, es una tarea del curso de ensayos clínicos controlados de posgrado que yo pongo a mis estudiantes. ¿Cómo pensar en eso? Estamos pagando doble la investigación, porque los recursos públicos de varios países financian el desarrollo de las patentes que después pagamos a precios altísimos. Pero los países nuestros, crecientemente, en especial América Latina, Colombia, Argentina, México y Brasil y Perú, estamos poniendo el volumen más grande de los pacientes y yo sí creo que deberíamos empezar a pensar cómo nos están remunerando el costo ético de haber puesto esos pacientes. Me encantó esa pregunta. Y la otra de cómo hacer un link entre el precio que vamos a determinar
y las patentes que estamos otorgando es la discusión global acerca del delinkage o la desvinculación entre el precio y las condiciones de gastos y costos de investigación y desarrollo. Deberíamos desvincular eso y establecer y acercarnos a los costos reales de producción y remunerar en función del costo de producción real y en función del aporte a medicamentos. Tal vez yo diría que, como decía Aurelio en su momento, el hecho de que Colombia y Brasil estén decidiendo que no se debería autorizar la comercialización de un medicamento hasta que no se les determine el precio, esto es fuerte decirlo, la regulación de Colombia de precio basado en valor dice, hágasele el precio y ojalá defínaselo antes de comercializar, pero el precio no puede ser una barrera para el ingreso del registro sanitario. Eso lo dice la regulación, pero solo el hecho de que se diga antes, a mi juicio, ayuda a regular el desbalance sobre el acceso de innovaciones espurias a los mercados y el gasto innecesario que estamos haciendo los países desde el sistema público en innovaciones hipercaras que no aportan valor y que no transforman la epidemiología y el desarrollo natural de una enfermedad. Y creo que es las señales que estamos buscando de regulación, el valor del Estado en este caso.